con un poco de calorcito. Me hace recordar mi tierra. Hace calor, hace calor, Hace calor, sí. hace calor. Este, y hoy un poco más cansado de lo normal porque estuvimos haciendo algunas cosas ahí en la propiedad, en el auditorio. Entre todos eh, le caímos allí para ayudar a arreglar, a limpiar. Bueno, este, qué bendición. La verdad es un privilegio, no es palabras para eh, quedar bien con ustedes. La verdad que sí es una bendición compartir con la iglesia allí del Alba, poder pasar un tiempo con ustedes cada martes. No sé si el Señor me lo permita, pero nos gustaría, antes de finalizar el año, poder visitarles presencialmente un domingo allí, a la mañana y poder compartir y poder estar con ustedes. Pero siempre por una u otra cosa, bueno, ha sido medio complicado, ¿no? Pero sé que el Señor en su momento y en su tiempo nos va a conceder esa dicha, ¿sí? Vamos a tomar nuestra Biblia y los que tienen cuadernos y papel, lápiz, libros de nota, vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche sobre síntesis del Nuevo Testamento. Y como siempre se los he dicho, es como, bueno, es un estudio ahí a vuelo de pájaro, mirando algunos conceptos, definiciones o cosas interesantes que podemos mirar en cada uno de los libros que el Nuevo Testamento contiene. Y hoy vamos a continuar con Primera de Pedro. Allí, Primera de Pedro, eh, no va a haber duda, ninguna discusión de que el autor de esta carta, eh, como también la segunda, el autor va a ser el apóstol Pedro. Luego de sufrir, entre comillas, o de vivir y experimentar una transformación, una mudanza, diría el brasilero, en su vida, como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obró una mudanza en el corazón, en su vida, en todos los aspectos. Y una de las cosas que Dios hace es llevarlo a ser uno de los escritores del Nuevo Testamento. La fecha que se nos da en cuanto al año en que fue escrita, esta carta va a ser en el año 65 después de Cristo. El texto clave va a ser eh, el capítulo 5 verso 12. Se los leo, dice así la palabra de Dios. ah, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta primera carta va a estar muy llena y su enseñanza va a ser como la gracia de Dios va a permitirle al Hijo de Dios vivir bajo las pruebas, bajo las dificultades, ¿no? Dice, esta carta escrita para alentar y fortalecer a los judíos convertidos, quienes estaban atravesando pruebas severas y amarga persecución. Gracias para sufrir con gloria. Si bien hoy día nosotros tal vez no vivimos literalmente la persecución que estos hermanos vivieron bajo el imperio romano, pero sí vivimos en nuestros días persecución de diferentes formas, de diferentes maneras, como ya hemos mencionado, con el hecho de una sociedad
trayendo allí sobre la mesa mentiras para aceptarlas como verdad, el hecho de que podemos tomar y quitar la vida de un ser como a través de la práctica del aborto, el poder decir que, bueno, si tú te percibes como una lata de gaseosa, bueno, está todo bien, nadie puede decir nada, ah, negando lo establecido por Dios en el libro de Génesis, de cómo Él nos creó. Bueno, y en algunos casos, no necesariamente en los países donde reina el Islam y donde los musulmanes te persiguen por predicar o hablar de tu fe. Hay lugares acá en donde de manera física te agreden por predicar a Cristo, ¿no es cierto? Y bueno, para soportar esto necesitamos la gracia de Dios. Y eso es lo que esta carta va a contarnos, va a hablarnos, es lo que el Espíritu Santo a través de esta carta nos va a querer enseñar. Y la división o los puntos a considerar en esta carta, en primer lugar, es obteniendo gracia. El capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, y vemos allí que la manera de obtener esa gracia es a través de la revelación que Dios hace de ella, ¿no? Gracia verdadera revelada. Luego también se considera la gracia verdadera probada cuando somos puestos bajo ráfagas de pruebas. Bueno, allí vamos experimentando y viendo la manifestación de la gracia de Dios. Luego también vamos a hablar o ver la gracia verdadera recompensada cuando pasamos por prueba, somos aprobados, bueno, recibiremos recompensa. La gracia verdadera escudriñada por los profetas. Interesante esto, ¿no? Si tú miras allí el verso 10 al 12 dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Alguien dijo así, somos sabios con el pasado porque vimos lo que aconteció, ocurrió. Bueno, hoy día nosotros somos bendecidos por mirar la historia, la verdad y la manifestación plena de la gracia de Dios hacia nosotros, que ha sido a través de la obra de Cristo en la cruz. Dice allí Pedro que los profetas indagaron diligentemente acerca de esto. Hoy nosotros lo tenemos, como diría otro, servido en bandeja de plata, ¿no? El mirar y ver que la mayor manifestación de gracia ha sido la obra de Cristo en la cruz. Y ellos investigaron acerca de eso. Nosotros hoy, con mirar todo lo que Dios permitió que estos hombres de Dios pudiesen plasmar allí en las escrituras, nos permita tener este conocimiento. Bueno, también hablando sobre este punto de obtener gracia, se hace a través de la gracia verdadera que transforma, que cambia vida. Cuando vemos personas
que son tomadas y rescatadas de este mundo del pecado, de su vida de pecado, y comienzan a glorificar y a honrar a Dios. Gracia verdadera que obedece, eh, eso es gracia. La gracia de Dios que nos permite, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra rebeldía, eh, eh, nos lleva a obedecer a nuestro Señor, a sus mandatos, a su palabra. Eso es gracia, porque nosotros somos rebeldes por naturaleza, porque nuestra naturaleza caída nos lleva a rebelarnos contra Dios, pero su gracia se manifiesta cuando obedecemos. También obtenemos conocimiento a través de esta gracia verdadera que crece, que nos permite edificar, ¿sí? En segundo lugar, o el segundo punto de esta carta sería absteniéndose por gracia, prohibirse de ciertas prácticas o de cosas. Y en este caso, lo que Pablo va a enseñar en el capítulo 2 verso 11 hasta el capítulo 3 versículo 13 en cuanto a abstenerse por la gracia, va a ser gracia para abstenerse de las pasiones carnales. ¿Sí? Necesitamos gracia, porque no sé ustedes, hermanos, pero como dijo alguien, ninguno peca porque le es feo o le es amargo el pecado. Es sabroso. eh, este, y a mí me agrada, a mí me gusta. Mi carne es dominada por las pasiones. Bueno, necesitamos gracia para abstenernos de las pasiones carnales. Necesitamos gracia para abstenernos de la violación a las ordenanzas establecidas por Dios. Necesitamos gracia para abstenernos de la falta de sujeción a nuestras autoridades, las mujeres a su marido. ¿Y cuántas de ustedes mujeres necesitan de esta maravillosa gracia para doblegar su voluntad a la voluntad de su marido? Y a todos nosotros, cuánto necesitamos de esa gracia para doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ah, necesitamos gracia para abstenernos de deshonrar a nuestras esposas. Eh, es muy fácil para nosotros, el marido, no darle el valor que nuestra esposa merece, necesita y que Dios nos demanda. Eh, entonces necesitamos gracia para cada día poder tener a nuestra esposa en ese lugar de honor, de valor. Necesitamos gracias también, necesitamos gracia para abstenernos de divisiones y contiendas. Pablo escribe a Timoteo en su carta allí y le anima y le aconseja y le dice, huye de las pasiones juveniles. Normalmente aplicamos este texto relacionándolo con cuestiones del sexo, pero en realidad en el contexto directo lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es que no se prenda en discusiones. Cuando uno es joven, uno es muy pronto para pelear, para discutir. Los que hemos tenido o tienen hijos preadolescentes, adolescentes, jóvenes, es increíble cómo ellos te discuten y te argumentan de una manera increíble. Claro, nos conocen, nos vienen escuchando, oyendo y estudiando desde que nacieron y entonces saben nuestros puntos débiles y fuertes, pero son buenos para argumentar, para pelearnos y muchas veces le decimos abogados sin título. Eh, este,
Y entonces una de nuestras tendencias es la confrontación, es el pleito, es no quedarme con lo que me dicen. Y esto no es muy saludable dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, porque nos puede llevar a terrenos de discusiones, pleitos, que hasta incluso han traído división a iglesia y podría decir a nuestra iglesia. Entonces necesitamos gracia para abstenernos de las divisiones y de las contiendas. Y en tercer y último lugar, esta carta nos da este tercer punto, sustentados por gracia. Capítulo 3 verso 14, hasta el capítulo 5 verso 14. Y lo que podemos mirar acá en cuanto a sustentado por gracia es que esa gracia nos sustenta para sufrir por la causa justa de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Nos permite también y nos sustenta para separarnos de asociaciones no convenientes, ¿sí? Eh, También nos sustenta para manifestar amor hacia los hermanos. Juan en su carta escribe y dice que le amamos a Dios porque Él nos amó primero y ese amor fue derramado en nuestros corazones para también vertirlo en nuestros hermanos, en nuestro prójimo. Bueno, eso es la gracia de Dios que nos permite manifestar el amor a nuestros hermanos. También esta gracia nos sustenta para soportar ah, el reproche por causa de Cristo. ¿Cuántos reproches, cuántas desprecio vivimos, padecemos y sufrimos por la causa de Cristo? Bueno, la gracia de Dios nos ha permitido soportar y resistir esto. Eh, la gracia de Dios nos sustenta a hombres que están liderando y están al frente de la obra de Dios para pastorear la grey de Dios. Complicado hacer esta tarea eh, en- eh, diariamente en la semana, eh, el poder cuidar de la grey que Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, solo la gracia de Dios nos permite llevar adelante esta tarea. También eh, este, esta gracia sustentadora funciona y la podemos ver para someternos a nuestras autoridades constituidas. La palabra de Dios dice que no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Eh, y hay autoridades, no solo espirituales, sino civiles. Y en especial las civiles muchas veces nos cuesta eh, someternos o sujetarnos a ella. Es cierto, es complicado, pero Dios nos da esa gracia, ¿sí? También esa gracia sustentadora la vemos a la hora de resistir a nuestro adversario. Nos sustenta para resistir a nuestro adversario, el diablo. Y termina esta carta hablando de esta gracia sustentadora ah, para permitirnos declarar eh, las bondades, las verdades de Dios. Allí en el capítulo 5, ¿no es cierto? Termina pues hablándonos en el verso allí 12 hasta el 14 de cómo Pablo junto a otros hermanos va a servir, va a darle allí saludos. Así que esta carta nos va a enfocar y nos va a hablar acerca de la gracia que Dios provee a nuestras vidas para resistir en medio o bajo las pruebas. Avanzamos y seguimos allí viendo la segunda carta que Pedro escribe
y como ya dije, el autor va a ser él, Pedro. Los años en que se fecha o se habla de que se escribió va a ser en el año 66 o 67 después de Cristo. Y su mensaje va a ser el siguiente. Segunda de Pedro fue dada para que pudieran tener conocimiento para permanecer firmes en la época de apostasía. Ya no se habla o se menciona acerca del sufrimiento, sino cómo obtener conocimiento para permanecer en tiempo de apostasía. Versículo clave va a ser el capítulo 1, verso 2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y el capítulo 3, verso 18, que dice así, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ambos textos apuntando a lo que decimos que es el mensaje de esta carta, obtener, crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra, para permanecer firme en tiempo de apostasía, tiempos que hoy día vivimos y como siempre, usando esta frase, es triste mirar que en estos tiempos nuestras iglesias han sido permeables a muchas prácticas que en otro tiempo eran netamente declaradas y vistas como prácticas del mundo. Cosas que por allí algunos de ustedes no han escuchado, pero hay iglesias que lo viven, lo practican, no sé, como por ejemplo discotecas o boliches cristianos, páginas de pornografía para cristianos, tiempos locos, ¿no? Tiempos complicados. Bueno, necesitamos profundizar en la palabra de Dios para saber cómo vivir en estos tiempos. Hay tres puntos en esta carta o la división de esta carta. El primero sería obteniendo conocimiento, el capítulo 1. ¿Y cómo obtenemos conocimiento? Bueno, Pedro lo va a plantear a través de la fe verdadera, ¿no? Por medio de la fe. Verso 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe, verdades bíblicas, principios bíblicos, doctrina fundamental para el creyente. Bueno, la obtención del conocimiento viene a través de la fe. ¿Vieron? La palabra fe significa confianza en Dios, ¿sí? Descanso en Él, pero también fe involucra o habla de doctrina. ¿Vieron? En nuestras iglesias muchas veces decimos nuestra declaración de fe y es simple y llanamente lo que creemos, que Cristo es Dios, que nació de una virgen, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por allí va, dijo el brasilero, ¿no? Bueno, obtenemos conocimiento a través de la fe, no solo confiando en Dios, sino conociendo sus verdades y su verdad, su palabra. A través de su gracia podemos obtener conocimiento. También a través de agregar a esa doctrina, ¿verdad? Y a la gracia que Dios nos acompaña, cosas como la que él menciona allí en los versos 5 hasta el 14 del capítulo 1, virtud, conocimiento,
dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Esto, poniéndolo por obra, por práctica, nos permite conocer cada día más acerca de nuestro Dios, y esto nos permite y nos lleva a vivir una vida pura y distanciada de la apostasía. ¿Ok? Eh, en este capítulo, hablando acerca del conocimiento, eh, Pedro va a plantear y va a decir que ese conocimiento él lo experimentó. Los versículos 15, 18 lo va a señalar y termina en este capítulo hablándonos que nuestro conocimiento puede estar seguro. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Cuando usted toma tiempo, invierte tiempo en la palabra de Dios, usted puede estar seguro que va a estar caminando en la verdad y va a tener suficientes herramientas y elementos para mantenerse firme ante la apostasía. En segundo lugar, él habla y dice, o podemos poner allí como título, absteniéndose por el conocimiento. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2. Y en este capítulo 2 también lo que nos va a hablar y a revelar un poco es sobre eh, quiénes son, cómo actúan los falsos maestros. Eh, y fíjense, en este capítulo Pedro va a señalarnos de cómo podemos conocer el pensamiento, ¿verdad? Eh, que ellos tienen acerca de nuestro Señor. Luego también podemos mirar y ver quiénes son los que les siguen a esta gente, ¿sí? Y luego Pedro también va a decir que tienen una historia terrible, un trasfondo, un pasado bastante horrendo, y da algunos ejemplos sobre los ángeles que pecaron, eh, sobre lo que fue y era el mundo antediluviano, y luego también va a señalar y va a mostrarnos allí a Sodoma y Gomorra. Eh, y una de las cosas que estos falsos maestros van a vivir o van a practicar es que lo que les motiva es la carne, ¿sí? Y el tercer punto de esta segunda carta es sustentado por el conocimiento, ¿ok? La palabra de los profetas, de los apóstoles y del Señor. Ese debe ser nuestro sustento. El Antiguo Testamento, la palabra de Dios enseñada allí, lo que Dios nos enseñó también a través de los evangelios y a través de las cartas apostólicas y las cartas allí que Dios permite obtener o tener a través de estos hombres que él usó para inspirar y para escribir. Entonces, tenemos esta segunda carta dividida de esta forma, ¿no? ¿Cómo podemos obtener conocimiento? ¿Cómo podemos reconocer o ver a un falso maestro? Y luego también, ¿cómo podemos sustentar nuestro conocimiento o cómo nos podemos sustentar por medio del conocimiento? Avanzamos y vamos ahora a ver las tres cartas que Juan va a escribir. Juan va a ser el autor de estas tres cartas. Alrededor del año 90 va a escribir la primera carta. Eh, el texto clave va a ser el versículo 13 del capítulo ahí 5. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El mensaje de esta carta, como lo fue el mensaje allí del Evangelio según San Juan, lo que dice el capítulo 20, verso 31, para que creyendo tengáis vida. Bueno, el mensaje de esta carta es para que los creyentes pudieran saber que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13 lo leíamos para que sepáis, ¿sí? Para que sepáis que en Cristo tenemos vida eterna. Y los puntos de esta carta a resaltar son, uno, hemos oído su mensaje, capítulo 1 hasta el verso 26 del capítulo 2. ¿Sí? Hemos oído su mensaje. Y ese mensaje tenía que ver con el hecho de que Él es luz y no hay tiniebla o no hay ninguna tiniebla en Él, que nosotros eh, somos pecadores, eh, este, que yo debo confesar mis pecados y que aunque mantengo una naturaleza pecaminosa y Satanás, el acusador, está de día y de noche acusándonos, nosotros tenemos un abogado para con el Padre o con el Padre, ¿sí? Entonces, hemos oído ese mensaje, el mensaje de la salvación, que Cristo es luz, que en Él no hay ninguna tiniebla, que nosotros somos pecadores, pero que tenemos que confesar nuestro pecado y que tenemos un abogado que nos defiende. En segundo lugar, Juan va a hablar y va a decir allí en el capítulo 2, desde el versículo 27 hasta el capítulo 3, verso 10, que hemos recibido su unción. Y esta unción no es más que la morada, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, la unción de Dios enseña lo que de otro modo no se puede obtener. En Juan, él va a escribir y va a decir que el Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a llevar a toda verdad. Ese va a ser su ministerio, iluminarnos acerca del conocimiento de Dios. De hecho, Él es, ¿no?, el autor, el inspirador de las Escrituras, y entonces Él nos enseña. Eh, este, la unción de Dios revela lo que de otro modo no se podría ver. Nos enseña y nos revela. Y lo que nos va a revelar es el amor de Dios y la victoria sobre el pecado. Este, es interesante y es increíble esto. Creo que a todos nos pasó. Antes de no conocer a Cristo, nos era imposible comprender la verdad de Dios, las escrituras. Hoy día, tal vez muchos de nosotros no tengamos el don de enseñanza o pastor maestro, pero si podemos comprender muchas cosas, incluso todo lo que estos hombres eh, que tienen y poseen el don de enseñanza, pastor maestro, nos transmiten, lo podemos captar, lo podemos entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y está en nosotros. Entonces, hemos recibido su unción. Eh, y bueno, detallar acá, no necesitamos eh, inventar o hacer alguna cosa extra para recibir esa unción. Amén. En tercer lugar, se nos ha dado su mandato. Capítulo 3 verso 11, hasta el capítulo 4 el versículo 21. Y ese mandato tiene que ver con el hecho de amar, ¿no? Dice, eh, ese mandato se manifiesta a través de
nuestro amor hacia los demás. Eh, este, sí, entonces Dios nos da un mandato y ese mandato tiene que ver con el expresar el amor que hemos recibido hacia los demás. Sí, y les mencionaba anteriormente, fíjense, el capítulo 4 versos 7 al 21, el hecho de que, eh, ¿por qué debemos amar? Porque Dios nos amó. Y ese mandato nuevo que os doy era lo que, y es lo que hace la diferencia hoy día de nuestra profesión de fe, y podríamos decir también así, de nuestra religión. Es la forma, es la manera en cómo nosotros nos amamos. Es lo que impacta al mundo y es lo que debería de impactar al mundo. ¿Sí? En cuarto lugar, esta carta nos habla acerca de que poseemos su vida. Esta vida está en su Hijo. Esta vida da confianza en la oración. Esta vida nos capacita para ayudar a creyentes en pecado y esta vida está en agudo contraste con el mundo. Interesante esto, ¿no? La vida que poseemos y que tenemos en Cristo nos hace su Hijo, nos permite tener una puerta abierta para hablar con Él, que significaría o sería orar a Él. eh, Luego también esa vida que Él nos da nos capacita para ayudar a otros creyentes que están en pecado, para hacerlos volver a una conexión, una comunión con Dios. Y esta vida está, dice allí en mis notas, en agudo contraste con el mundo, cosa que hoy día no suele acontecer, no suele pasar. Eh, este, Hoy día al mundo le cuesta como que diferenciar a un creyente de un no creyente. Y menciono unos ejemplos o digo algunas cosas sin que se me tome como este, legalista, religioso, anticuado. Eh, yo recuerdo en mi país, y aquí lo he escuchado también a veces, que el no creyente, cuando conocía a un cristiano, él decía, ya, ahora sé por qué tú no bailas, no tomas, no dices malas palabras. El concepto, la perspectiva, la visión que un no creyente tenía de un cristiano era que no bailaba, que no iba a fiesta, que no iba a recitales o a musicales de gente no creyente, que no estaba manejando el concepto, bueno, lo que pasa es que esto es algo cultural, ¿no es cierto? Eh, bueno, soy dominicano y ahí la bachata, el merengue, entonces es algo cultural y estamos, o cualquier otra cosa, ¿no? El no creyente ya tenía bien en claro que el creyente no estaba viendo si era algo cultural, lo que él veía era que tú eres creyente, tú no haces esto, tú no haces aquello, eh, y esos creyentes eran felices, gozaban la vida en Cristo. Solo que cada día la iglesia va como que corriendo un poco más los límites, los linderos, y al mundo se les complica definir y decir, bueno, ¿qué clase de cristiano eres tú? Avancemos, avancemos. La segunda carta, va a ser allí el anciano, el apóstol Juan, quien va a escribir alrededor del año 95. El versículo clave va a ser el 9. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo,
ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Eh, el mensaje de esta carta es eh, instar a los creyentes a mantenerse firme eh, en esta verdad en amor. Eh, y también eh, otro mensaje que va a tener es que advierte para que se mantengan las puertas cerradas al error, y finalmente relata su deseo de visitarle. Entonces ese va a ser el mensaje de esta segunda carta. Y tenemos 4 puntos para eh, describir esta carta o dividirla, ¿verdad? En primer lugar, va a haber una alabanza y tiene que ver por la verdad creída, verso 1 al 4. Entonces se va a alabar a Dios por la verdad que se tiene, por la verdad que se conoce. En segundo lugar, eh, hay un mandato y es sostener la verdad en amor, versos 5 al 6. ¿Sí? Entonces, se nos va a mandar a que sostengamos la verdad en amor. En tercer lugar, eh, una comisión, y esa comisión es un encargo urgente. El hecho de cuidarnos, de cuidarse de los engañadores, y de estar pendiente para instruirse a no perder la recompensa que Dios quiere darle, que Dios quiere darnos. También esa comisión tiene que ver con el hecho de eh, instruirnos para permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Ok? Y luego también esa comisión tiene que ver con el hecho de instruirnos a mantener las puertas cerradas a los falsos maestros. Y no sé si usted hoy día ha visto, y creo que sí, en las redes, mirar y ver cómo algunos que transitaron de nuestro lado hoy día están apostatando o han apostatado de la fe. Y por último, esta carta nos habla acerca de una comunión, plenitud de gozo, verso 12 al 13. ¿Sí? Una comunión plena en Cristo, y eso trae gozo y felicidad. Tercera carta, allí aprovechando un poco más de los minutos, una vez más señalamos que el autor va a ser el apóstol Juan. También va a ser escrita en el año 95, eh, y el mensaje de esta tercera carta eh, va a ser el hecho de que él va a escribir a un hombre elegido, alabándolo por la verdad que él abrazaba e instándolo a mantener las puertas abiertas a los hombres que querían proclamar la verdad. Fíjense, la segunda carta es tener cuidado, es cerrar la puerta a los apóstatas, a los que enseñan el error, falsas doctrinas. Aquí él va a animar, ¿verdad? A este hermano, sí, a Gallo, a que mantenga las puertas abiertas a aquellos que proclaman la verdad. En primer lugar, nos va a señalar el ejemplo de Gallo, verso 1 al 8. Y vamos a leer el versículo clave, sería el versículo 8. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Estaba haciendo alusión a estos hombres que predicaban la verdad. Entonces, bueno, miramos en primer lugar el ejemplo de Gallo, verso 1 al 8. ¿Sí? En segundo lugar, vemos
el peligro de Diótrefes, verso 9 al 11. Y acá me gustaría señalar algunas cosas en cuanto a él. Dice que amaba tener la preeminencia. Miren allí el verso 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este, algo que hacía Diótrefes era que no recibía a los verdaderos creyentes, echaba a aquellos que lo recibían, ¿no? Estaba en conflicto y empujaba afuera de la iglesia a los hermanos que recibían, a aquellos que predicaban la verdad, obviamente porque no le interesaba, porque lo confrontaban con la verdad. Dice que hablaban maliciosamente en contra de Juan. Fíjense allí el verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué terrible, ¿no? Y el verso 11 dice que no conocía a Dios. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este hombre, Diótrefes, tenía prácticas malignas, perversas, siempre estaba buscando el primer lugar y prohibía la entrada a aquellos que enseñaban la verdad. Él no conocía la verdad. Expulsaba a los hermanos que hospedaban a estos hombres que enseñaban la verdad. Que Dios guarde nuestro corazón, que Dios guarde nuestra vida de no ser un diótrefe. Sí, que no podamos, que no ocupemos eh, esa silla, ese error, que Dios nos guarde, que más bien seamos aquellos que abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestra iglesia, para recibir a aquellos que enseñan la verdad. En tercer lugar, vemos el comportamiento de Demetrio. El verso 12 nos habla acerca de esto. Dice que tenía un buen testimonio de todos, interesante. Uno de los requisitos para el obispado es que tenga buen testimonio de los de afuera. Y esto es interesante, ¿no? No es el tema, pero a la hora de elegir a alguien para liderazgo en nuestra iglesia, hay que mirar qué piensa la gente no creyente de él. Tal vez dentro de la iglesia podemos tener un buen testimonio, porque todos cuando pisamos de la puerta, ¿verdad?, del local para adentro somos santos. Santo varón de Dios, Dios te bendiga, que las tres unciones del cielo te acompañen. Pero cuando salimos de ahí, ¿no? Sería interesante. Bueno, esta carta nos señala y nos dice que él tenía buen testimonio de todos, tenía buen testimonio de la verdad, eh, era sano doctrinalmente y tenía buen testimonio del apóstol Pablo. Verso 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Eh, y por último, en el verso 13-15 se nos señala el juicio de Juan. Y fíjense lo que nos dice, ¿no? Verso 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara, y la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces Juan termina con esta salutación, pero también diciéndole
hay muchas cosas que quería escribirte y decirte, pero espero verte y decírtelo en tu cara. Este, bueno también señalar aquí, tener esa postura y esa valentía de conversar y hablar las cosas con la gente cara a cara. El otro día escuchaba a un pastor amigo señalar y decir, no sé por qué, pero en Latinoamérica tenemos la costumbre de que cuando tenemos un problema con alguien, en vez de ir y hablar con él primeramente, vamos al superior, esperando que él actúe y haga o solucione algo, pero en realidad, antes de hacer eso, el principio bíblico es si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, ¿verdad? Deja tu ofrenda a un lado, ve, habla con él, y soluciona el problema. No lo pongas cabezón a tu pastor, a tu anciano, a tu líder de ministerio. eh, Aprendamos a resolver los problemas entre nosotros mismos. El tema es que venimos de una cultura de que no nos han enseñado o no nos enseñaron, ¿verdad? Partiendo de nuestra casa, nuestros padres, a solucionar nuestros problemas. Cuando con nuestros hermanos nos discutíamos por algún juguete, venía mi papá o mi mamá, ¿verdad? Bueno, en este caso mi mamá, que fue quien nos crió, dos paletazos y cada uno a dormir, pero no nos ponía a conversar, a hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se tienen que pelear? Eh, este, entonces, arrastramos eso y la palabra de Dios nos confronta y nos anima de que debemos de resolver, solucionar los problemas cara a cara. Y esta carta termina pues de esta forma. Así que paramos acá y si Dios lo permite, si no viene antes, que sería muchísimo mejor, nos vemos el próximo martes para concluir con nuestro estudio de síntesis del Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, gracias por su tiempo. Dios me los bendiga. Un abrazo grande y nos estamos viendo el próximo martes.